Ok, muchas gracias. Una vez más, un saludo al Club de Abogados y también un saludo a todos los que me están escuchando, ya sea de manera en vivo o también de manera diferida. Un saludo para todos ustedes. Agradezco obviamente este espacio. Este es un curso, en realidad vamos a intentar en el mismo hablar los temas más resaltantes de la normativa minera. El curso está pensado justamente para tocar unas que otras características principales de lo que es esta rama jurídica. En ella vamos a ver evidentemente todo lo que corresponde pues, a las bases iniciales, empezando por la misma naturaleza de esta rama jurídica, se inclina más por la vía administrativa, por la vía civil, tiene una vía autonómica. Vamos también a tocar un poco sobre los propios títulos habilitantes que, como su nombre lo indica, pues permiten iniciar tanto actividades relacionadas a proyectos mineros como directamente ya al nuevo proceso de extracción del recurso. Siguiendo con ello, también vamos a tocar un poco de la naturaleza jurídica, correspondiente obviamente al mismo recurso minero, cómo está tratado en nuestra Constitución y también con ello, pues, ¿no? Una serie de marcos normativos que le prosigue. Seminar características, veremos un poco de su institucionalidad, qué autoridades corresponden al sector minero, veremos también un poco relacionado a los procedimientos para el otorgamiento de una concesión, para el otorgamiento también de lo que corresponde diversa permisología, veremos también un poco del alcance relacionado a la parte ambiental, que corresponde obviamente a los procesos de evaluación del impacto ambiental, en las diversas modalidades y según sea pues el caso del proyecto. Y también veremos con ello un poco de la fiscalización sobre esta índole para finalizar un poco sobre la rama empresarial que tiene que ver obviamente también con el sector minero, cuál es el tratamiento que existe para tal efecto. De esta lógica, vamos a intentar pues justamente tocar cada uno de estos puntos de la manera más sucinta posible, ¿no? Con un lenguaje evidentemente más sencillo. Yo entiendo que no todos aquí son abogados y evidentemente pues es necesario que tengamos los conceptos básicos de manera clara. ¿Ok? Bien, entonces, una vez más, reitero un saludo a todos aquellos que se van conectando. En este módulo, bueno, el curso en realidad está particionado en 4 módulos. Cada módulo evidentemente tiene una temática principal. En este módulo en particular vamos a ver un poco justamente de la parte introductoria, veremos un poco el contexto, el panorama en donde se enmarca el derecho minero. Ya en los siguientes módulos veremos un poco de procedimiento, un poco evidentemente de casuística si corresponde y también pues no, ya un poco relacionado a la vía empresarial. Bien, dicho esto entonces, en este pequeño módulo, el módulo número 1, tiene como logro principal que ustedes evidentemente conozcan todo lo relacionado con la parte coyuntural, por así decirlo, en el contexto en el cual se desenvuelve la normativa minera. El derecho, concretamente el derecho minero, como cualquier otra rama jurídica, no puede deslindarse en el panorama y contexto en donde se desenvuelve. Es evidente que la norma como tal, sobre todo esta rama en concreto, se sustenta sobre la base de un escenario que inicia con la vía global. El derecho minero existe y persiste justamente porque existe una necesidad en el mercado relacionada obviamente a los minerales, ¿no? Sean estos metálicos o no metálicos. Bajo esa lógica es evidente de que a nivel global se requieren una serie de reglas de juego, ya sea evidentemente desde el país en el cual están contenidos el recurso, como también evidentemente hacia los estándares internacionales que se requieren, si yo soy un inversor, para poder obviamente invertir, valga la redundancia, en un país determinado. En esa línea, pues es importante considerar que este escenario es evidentemente el escenario económico, en el cual se sustenta el derecho minero, o mejor dicho, se sustenta la necesidad de tener pues un marco normativo que regule obviamente estas interrelaciones económicas. No obstante ello, y como supongo que es de público conocimiento, ¿no? La norma minera no puede desligarse de la vía social. Esta rama jurídica está muy ligada, evidentemente, sobre todo en el contexto peruano, a una serie pues, de situaciones que involucran una relación con su entorno a nivel social. Y esto ha conllevado de que un mal manejo del mismo puede desencadenar obviamente un conflicto.
En esa línea, pues también vamos a ver un poco de lo que corresponde al escenario de la conflictividad, escenario que, como también es de público conocimiento, en los últimos 2 meses ha variado considerablemente. Ya no es una mirada eminentemente sectorial, ahora tenemos una coyuntura política que ciertamente no puede desligarse de venir minero. Y en esa lógica, evidentemente, es un desafío para esta rama justamente poder sustentarse en el tiempo considerando este panorama que hemos planteado. Bajo estas dos bases, ¿no? La vía económica, la vía social y, por qué no decirla, obviamente, la ambiental, se sustenta, obviamente, la parte legal, ¿no? Hoy vamos a conocer justamente un poco de lo que corresponde a los elementos principales, conoceremos un poco también de lo que es la propia actividad en sí, como está definida por la norma, y cómo esta también impacta para dar una serie de permisos, ¿no? Y una serie de títulos habilitantes que se requieren o no, según sea el tipo de la actividad o en el momento en el cual se está desarrollando, para poder justamente desarrollarla conforme a la norma. En esa lógica, entonces, esta primera sesión va a tener como logro conocer estos elementos económicos, sociales y legales, y con ello pues vamos a poder identificar justamente estos elementos principales que ciertamente pues van a definir, por lo menos en el escenario nacional, el derecho minero. Cabe destacar que ya para un tema relacionado a cómo se desenvuelve este módulo, como ya les he adelantado, dura 2 horas, pero vamos a tener un pequeño receso más o menos a la mitad de la misma para, evidentemente, pues no saturar mucho con la información. Luego de ello ya vamos a proseguir con la explicación. ¿Ok? Bueno, a ver. Es importante considerar antes, como ya he mencionado, de hablar del escenario nacional, cómo es que se plantea la idea de tener una regulación minera basado obviamente en una realidad que escapa obviamente al escenario peruano. Y esa realidad evidentemente es una realidad que parte de la premisa de la demanda del recurso minero, ¿no? Existen países que, por ejemplo, caso China, ¿no? O países ya desarrollados, entiéndase, bueno, Estados Unidos, también Canadá, o también, obviamente, los países europeos, que requieren, obviamente, una serie de recursos minerales que en sus países, ¿no? No hay en abundancia o ciertamente pues no es tan sencillo poder explotarlos debido obviamente a condiciones y características geográficas y demás. En ese escenario, pues, existe una demanda sobre estos países cuyas actividades económicas son de manufactura y transformación secundaria y con ello se requiere, obviamente, materias primas. Materias primas que entre ellas, evidentemente, se encuentra el mineral. El mineral, más allá de quizás relacionarlo con el tema de lujos, ¿no? Entiéndase oro, plata, en realidad está muy interrelazado en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya sea incluso de los dispositivos que ustedes me están visualizando, laptop, tablet, celular o computadora de escritorio, tienen dentro de su contenido evidentemente minerales. De igual forma, ¿no? La mayoría de acciones que desarrollamos en nuestra vida cotidiana empleamos, obviamente, ¿no? Herramientas que obviamente están compuestas de minerales. Esta situación pues se viene incrementando en los países desarrollados porque justamente estos bienes, ¿no? Requieren de esta materia prima necesaria. En esa lógica, una de las quizás situaciones principales es justamente esta gran demanda que existe en el escenario mundial, ¿no? Existe, como ustedes pueden ver en el gráfico, una gran demanda de los países pues considerados desarrollados o ciertamente ya logrando este alcance o cerca al mismo, entiéndase el caso China, donde se requiere evidentemente producto de esta gran demanda una serie de minerales, ¿no? Vemos que la proyección a lo largo de los años justamente o se mantiene o tiende al aumento, ¿no? Esto es así porque evidentemente, pues, ¿no? Existe una gran demanda debido justamente a la capacidad productiva de estos países, ¿no? Y esto se refleja evidentemente en las líneas que estamos planteando así. De esta forma, pues se puede advertir que a nivel global, ¿no? Existe una gran demanda, por ejemplo, del lado de China, Europa, Estados Unidos o Japón, de requerir minerales, ¿no? De diversas partes del mundo. Quiero volver a detenerme aquí
porque es importante cuando hablemos de mineral no relacionar únicamente pues oro y plata, ¿no? En realidad existe una gran demanda de diversos minerales, ¿no? Entiéndase cobre, entiéndase también, por ejemplo, lo que corresponde ahora, ¿no? A una serie de minerales no metálicos contenidos o entendidos como tierras raras, ¿no? Por el tema del mercado electrónico. Y también, evidentemente, pues, ¿no? De ciertas reservas, hacia el caso litio, que van a justamente a potenciar esta industria, ¿ok? En el gráfico lo que ustedes están apreciando es justamente la demanda mundial de cobre. El cobre, a diferencia de lo que nosotros pensamos, ¿no? Quizás aquellos que no son técnicos, ¿no? Quizás ya más del lado de los abogados, pensamos que solamente sirve para temas relacionados, pues, ¿no? A conexiones eléctricas y demás. Pero en realidad el cobre va más allá de eso, ¿no? Existe una gran variabilidad que obviamente convoca a este mineral para una serie justamente incluso de infraestructura, entiendas esto a nivel de aleación y demás, que va a requerir y ser de necesidad de muchos países, sobre todo justamente los países donde existe, pues obviamente una gran producción de manufactura, entre otros, ¿no? Este es el caso China. En esa lógica, pues, uno de los escenarios por los cuales, en el caso peruano, ha habido, ¿no? Un boom a nivel de minerales es justamente por esta demanda, ¿no? Los países industrializados, comúnmente denominados así, requieren estos minerales y con ello, evidentemente, pues los países que tienen las mayores reservas se ven beneficiados, ¿no? Perú es uno de los países, pues obviamente, que tiene estas grandes reservas de cobre, compite a su vez, obviamente, con otros como Chile, en las cuales pues, se disputa el mercado internacional sobre ese extremo, ¿no? Cabe destacar que también existe, no podemos dejar de lado, obviamente, tema oro, ¿no? Es lo que quizás más solemos reconocer con el tema minero. Y en efecto, ¿no? En el caso, pues, evidentemente de la producción mundial de oro, podemos ver que en el caso peruano, pues, aún persiste, ¿no? Países, perdón, como México, Canadá o Rusia también compiten a nivel de producción, pero ahí podemos ver el Perú. El Perú, pues, ya podemos ver que se va visualizando en el escenario global. El Perú ciertamente es un país minero, rico en minerales, y es evidente pues que bajo este escenario y demanda internacional es lógico verlos justamente en estas estadísticas que reflejan, obviamente, esta realidad como tal, ¿no? Se espera que también, pues, así como se puede ver en este gráfico, que hay una producción mundial a nivel de oro, que va aumentando, pues el Perú también se mantenga así, en tanto, ciertamente, pues existan proyectos nuevos o ampliación de los ya existentes para lograr justamente este nivel de producción. Cabe destacar que no es, ¿no? Uno de los referentes a nivel internacional si lo comparamos como países como China, Australia, Rusia, entre otros. No obstante ello, es importante considerar que la producción de oro, pues en comparación con escenarios anteriores, ha aumentado considerablemente en el caso peruano, hasta el punto de que se menciona que, o se compara quizás, ¿no? Con la producción que ocurrió en la época colonial de la que ocurre actualmente a nivel anual en el Perú, pues que esta evidentemente incluso hasta le puede duplicar por año cada producción ocurrida con anterioridad. Esta situación nos lleva a reflexionar evidentemente que pues, la industria peruana no es en realidad una industria que se está acabando, en realidad es una industria que ciertamente se mantiene pues ahí viviente y que ciertamente pues puede incluso dar mayor réditos a nivel justamente de extracción en tanto pues existen las condiciones legales y económicas para tal efecto. En el escenario latinoamericano podemos ver también que el Perú se destaca, ¿no? Después, evidentemente, de México y Chile, pero también obviamente representa uno de los puntos focales de exploración minera, por ejemplo, por lo menos así lo refleja a nivel latinoamericano en el año 2021. ¿Qué hay del caso del Producto Bruto Interno ya en el escenario nacional? El Perú proyectándose evidentemente al último mes de noviembre del año pasado, justamente refleja una posición en este extremo de la minería metálica que refleja el número 3, el puesto número 3. Evidentemente, con anterioridad al sector agropecuario, que bueno, todos conocemos
Es un sector que también ha correspondido también un boom en los últimos años, y el sector pesca que ciertamente pues siempre se ha tenido cierta sostenibilidad a nivel de producción ya desde hace décadas atrás, ¿no? Pero podemos ver que pues el Perú sigue siendo, por lo menos a nivel de Producto Bruto Interno, un referente a nivel de inversión minera. Sigue generando pues bajo esta lógica réditos a nivel justamente de Producto Bruto Interno, debido obviamente de la serie de actividades económicas que se desarrolla y el grado de importancia de la misma. Siendo hoy así, pues evidencia que la minería sigue siendo importante para el contexto peruano, más allá de que resulta válido considerar que a la larga, pues el Perú debe optar por una vía diversificada, basada obviamente no solamente pues en servicios, sino también pues en manufactura, entre otros. Ahora bien, también es importante considerar que han habido proyectos que ciertamente han desencadenado esta visualización, ¿no? Podemos ver pues casos como Antamina, que fueron uno de los primeros y aún se mantiene, ¿no? O también pues ver el caso Las Bambas, que no podemos desligar el tema relacionado a la conflictividad socioambiental, pero que ciertamente a nivel de producción o a nivel de aporte del PBI, pues ciertamente es relevante, ¿no? Ya ni que decir obviamente de Marcona, ¿no? O también pues la ampliación de Toquepala, que ciertamente pues ha sido una de las primeras, o mejor dicho, las ampliaciones más recientes en los últimos años. En esa lógica podemos ver que ciertamente pues el mercado a nivel de explotación minera se ha mantenido perenne en el caso peruano justamente por estos proyectos. En el Perú los proyectos mineros no son tan abundantes como se estima, ¿no? Se piensa que, bueno, hay cierto mito sobre este extremo de considerar que todo el Perú está concesionado, ¿no? Y esto no es correcto, en realidad hay que visibilizar pues, los geoportales, en este caso el Geocanmin. Se estima que alrededor de un 30 o 30 y tantos por ciento de territorio peruano sí está sobre la base de una concesión, pero una concesión minera no implica necesariamente una extracción directa. Para lograr esta extracción se requiere pues, una serie de procedimientos previos, por lo cual se explica, ¿no?, que más allá de estar adjudicado a un titular minero dicho lugar, pues no quiere decir automáticamente que se está explotando. Por eso que la gráfica que ustedes están evidenciando es tan indivisualizable, ¿no? En la medida de que se puede reflejar de proyecto en proyecto cómo impacta, obviamente, en el PBI peruano. Ahora bien, comparado evidentemente con otras actividades no mineras, es importante considerar pues que existe cierta fluctuación. Una fluctuación que de acuerdo a los años, de acuerdo evidentemente pues no a las proyecciones de explotación relacionadas al recurso mineral, en algunos casos pues será más relevante que otros, ¿no? Cabe destacar, como resalta en el gráfico, que bueno, pues el año 2011 fue un año importante para el sector minero, evidentemente por el impulso de diversos proyectos, pero no así el año 2016. En el caso ya de los últimos años, entendidos esto del 2018 en adelante, pues la producción minera ha mantenido también pues cierto promedio con relación obviamente a las actividades no mineras. Por eso que se puede reflejar justamente su grado de importancia. Si bien es cierto, pues no es la actividad principal que genera o fomenta mayores aportes al PBI, es una de las principales, ¿no? Lo cual refleja evidentemente la gráfica y por tanto, pues sí sonaría, o mejor dicho, sí se reflejaría de manera muy importante si de la noche a la mañana todas estas actividades mineras y nuevos proyectos se paralizarían, ¿no? Ese escenario evidentemente es importante considerar que tiene que conjugarse con lo que viene luego. En el caso peruano, pues a pesar de la coyuntura política, de la conflictividad socioambiental, ¿no?, de la mejora regulatoria que aún está pendiente, o ciertamente, pues, ¿no?, de los estándares ambientales que cada cierto tiempo, pues, es necesario reevaluar a efectos de lograr una mayor sostenibilidad de los mismos, pero sin, evidentemente, desincentivar al inversor minero, pues a pesar de ese escenario y de ese contexto, pues el Perú, por lo menos a nivel de proyección minera, aún se mantiene, obviamente, como un punto focal. Tal es así como ustedes pueden advertir que existe todavía proyección de proyectos
Concretamente, pues destacan ahí en departamentos como Cajamarca, que se lleva casi el 34% de esta inversión, seguido de Arequipa y Apurímac. En esa lógica podemos advertir que ciertamente aún existe potencial sobre la actividad. Quiere decir que más allá de la conflictividad socioambiental, más allá del escenario político que actualmente atravesamos, es importante que existan las condiciones básicas y necesarias para que estos proyectos se concreten con la finalidad, obviamente, de que pues, exista mayor incremento y aporte a la economía nacional. Hay ciertos mitos también sobre este extremo que es importante considerar, ¿no? Mucho se habla de, bueno, pues, que las comunidades en los lugares donde se desarrollan los proyectos no reciben ciertos beneficios o no ven transformados estos beneficios producto de la explotación, lo cual es completamente cierto. Esto es así porque basta simplemente evidenciar cómo están ciertas comunidades muy cerca de los proyectos para darse cuenta de que en efecto no existe un escenario que garantice un cambio producto de estas inversiones mineras, ¿no? No obstante ello, el problema no es la inversión minera, sino el sistema en cómo se reparte, obviamente, las ganancias obtenidas, ¿no? Por tanto, también es importante considerar que más allá de los proyectos que existan, si no existe también, por otro lado, un cambio justamente del sistema que más adelante comentaremos, es necesario justamente llegar a este punto de cambio y modificación para lograr justamente esta sostenibilidad a lo largo del tiempo y que estos proyectos obviamente pues se mantengan en el tiempo y sean obviamente concretizados. Ustedes pueden apreciar, bueno, a su mano derecha, espero que sea así en su caso, que el total de proyecciones, ¿no? En realidad la mayoría de estas corresponden a nuevos proyectos, ¿no? Siendo en realidad un 24% de la totalidad de todos los proyectos, lo que corresponde evidentemente a ampliaciones como tal. En esa lógica, pues se puede advertir de que aún persiste ese potencial en el caso peruano y ciertamente pues tenemos actividad minera para rato. Otro punto también a considerar es quiénes son los titulares mineros, ¿no? De dónde vienen estas empresas y básicamente cuál es la lógica en cómo ellos desarrollan, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, en el caso peruano es variado. No existe, pues, una idea de que, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Comúnmente también se está hablando, es el que se lleva, entre comillas, todo el oro, toda la plata, todo el cobre, o que lo es, por ejemplo, pues, los países europeos. En realidad está muy diversificado en el caso peruano, a tal punto de que en primer término tenemos a China. China es el primer inversor. El caso peruano es una situación que ha iniciado desde los años 2000 y ha venido incrementándose en el tiempo, a tal punto, pues, ¿no? De que en este caso ya tiene la palestra de ser el mayor inversor en el Perú, ¿no? Representa, pues, el 17, bueno, el 19.7% de toda la inversión proyectada, justamente basado en este caso de dónde origina dicha inversión. Seguido de ello, evidentemente, está no Europa o no Estados Unidos, sino México. México también, obviamente, es uno de los principales inversores. Y sí, seguido, obviamente, de México le sigue, pues, Canadá, le sigue el Reino Unido, le sigue Estados Unidos, ¿no? También importante considerar el caso de Australia, ¿no? O también Brasil, ¿por qué no decirlo? Por lo cual se puede evidenciar, pues, de que no hay un titular hegemónico, ¿no? Que, como vuelvo a reiterar, pues, es el que tiene cierto monopolio en la extracción minera. En el caso peruano, evidentemente, es variado. Una vez más, pues obviamente llegando a este nivel de personificación, podemos advertir obviamente en dónde se encuentran estos nuevos proyectos, ¿no? Muchos de ellos concretamente están a nivel de prefactibilidad, es decir, pues existen todavía proyecciones que garantizan o deberían garantizar justamente la continuidad de estos proyectos, ¿no? Es importante detenernos acá también para hacer una pequeña explicación de esta pequeña gráfica, ¿no? Los proyectos mineros ciertamente pues no involucran un accionar directo del inversor, toda vez de que siguen siendo actividades económicas de alto riesgo. ¿Por qué esto es así? Porque evidentemente pues van a haber lugares que tienen sí potencial de extracción minera,
pero no asegura que esa extracción sea sostenida en el tiempo. Puede encontrarse, obviamente, quizás ciertos yacimientos de mineral, pero si no se sabe realmente las dimensiones del mismo y cuánto podría durar en un nivel de tiempo basado en años y décadas, pues ciertamente pues el inversor no va justamente, valga la redundancia, a invertir en dicha extracción. Por ello, existe pues no muchas acciones previas que involucran primero saber las reales dimensiones y luego con ello pues garantizar ciertos trámites basados, por ejemplo, téngase presente casos relacionados a procedimientos de consulta previa, de evaluación del impacto ambiental, entre otros, que obviamente van a garantizar que antes de la ejecución del proyecto, evidentemente, exista una sostenibilidad y una viabilidad del mismo, ¿no? Por tanto, justamente esta idea pues refleja que la mayoría de estas actividades estén todavía en la etapa de prefactibilidad y factibilidad, y ya no en ingeniería de detalle o ya no en construcción. Estas dos últimas obviamente implican que ya han pasado por las evaluaciones de impacto ambiental que correspondan, los procesos de consulta previa si es que corresponden, entre otros, ¿no? Otra característica también importante a considerar es que en el caso peruano, pues predomina obviamente la actividad minera de tajo abierto. Esto que implica, evidentemente, de que es una de las principales actividades de gran envergadura y que, por tanto, evidentemente, eso explica por qué los inversores ciertamente sean foráneos, ¿no? Partiendo de China y, evidentemente, Estados Unidos y Canadá. Seguido de ahí, obviamente, está la minería subterránea o de socavón y obviamente luego podemos advertir pues actividades mixtas u otras que todavía pues por estar a nivel de prefactibilidad conceptual aún no se define cuál va a ser obviamente el tipo de explotación que van a desarrollar. Pero como se puede evidenciar, aún sigue siendo personalizable, ¿no? No estamos hablando de grandes inversiones mineras que podamos reportar simplemente a nivel de estadísticas y porcentajes. Sigue siendo personificable y ahí pueden ver obviamente la serie de proyectos que existen para tal efecto, ¿no? No son muchos, pues. Ahora bien, eso es lo que básicamente se refleja a nivel de proyecciones. Pero ¿qué está ocurriendo en la actualidad? El último reporte del Ministerio de Energía y Minas destaca ciertamente pues de que el cobre sigue siendo uno de los metales que evidentemente tienen mayor demanda y eso se traduce obviamente en la capacidad de extracción a nivel nacional, a tal punto pues de que el cobre lidera eso, ¿no? En el último año, ¿no? Obviamente la producción de cobre aumentó un 48, bueno, un 4.8% en comparación a años anteriores. No así ha ocurrido obviamente con otros metales, veas el oro que ha retrocedido 0.8, o el zinc que ha retrocedido 10.7, o la plata que también ha hecho lo suyo a nivel de 7.6, o el plomo que también ha correspondido a un nivel de retroceso a nivel de 3.4, ¿no? Ciertamente pues el cobre, hierro y estaño, por lo menos a nivel de la producción del año pasado, han sido obviamente los minerales que mayor incremento han tenido a nivel de explotación. No obstante ello, es importante considerar que el cobre, pues al igual que el oro y el zinc y la plata, en realidad siguen siendo obviamente los metales más explotados en el caso peruano, ¿no? No quiere decir con esto de que no existan otros, pero ciertamente pues son la mayoría en las cuales las unidades mineras se concentran en explotar. Ahora bien, con relación a la inversión minera, se evidencia de que ha habido pues un aumento que en realidad siempre ha sido pues sostenido, salvo el año 2020 por las razones que ya conocemos a nivel de pandemia. Pero este año, bueno, mejor dicho, el año pasado se ha obtenido pues un incremento del 1.9% a nivel justamente de inversión. Otro punto también a considerar es justamente el impacto indirecto que tiene la minería, ¿no? Más allá de generar, pues, impuesto de la renta, regalías, canon minero, lo cierto es que la minería también impacta en la economía nacional. Ese nivel de impacto se traduce en primer término por la serie de demanda o de oferta que se requiere, ¿no? Mejor dicho, sí, de demanda que requieren, perdón,
las unidades mineras con relación a personal, ¿no? Y en esa lógica, pues, se establece que se requieren cierto nivel de profesionales técnicos y demás, ¿no? Cabe destacar que el año pasado, pues, no ha sido tan bueno para esta proyección. Ha habido un pequeño retroceso de 4,9%, pero podemos advertir de que se mantiene justamente a nivel sostenido con relación a los meses pasados, ¿no? Esto se traduce más que todo por cierre de actividades, ¿no?, operacionales y financieras de las unidades mineras, que obviamente tiende justamente a caracterizar el mes de diciembre. Pero otro tema también importante es considerar justamente el nivel, ¿no?, de transferencia por conceptos, que ciertamente pues sigue en aumento, ¿no? Tenemos obviamente el canon minero, las regalías mineras y también pues diversos pagos de derechos como el derecho de vigencia para mantener obviamente vigente la concesión minera y la penalidad en caso corresponda. Misma situación, evidentemente podemos ver este escenario pues ya en una escala mayor, ¿no? A nivel de oro, a nivel de cobre, a nivel obviamente del impacto que se desarrolla en una serie de servicios que se brindan, como por ejemplo la construcción de estos proyectos, la infraestructura que esto demanda y el personal con ello, ¿no? Ciertamente pues la actividad minera, más allá de reflejar cifras, es importante considerar que genera pues todo un impacto directo como indirecto en la economía nacional, basada obviamente en la demanda que se tiene de personal y también de servicios, en algunos casos especializados, justamente para entender esta industria. Cabe destacar pues que llegados a este punto es importante considerar las fases, ¿no?, que involucra, pues obviamente, la actividad minera y el ciclo económico que esta demanda. Es importante indicar que todo esto inicia con un proyecto, ¿no?, planteado evidentemente a nivel conceptual, pero con esto, evidentemente, esto se traduce luego, ¿no?, en que se desarrolle la explotación como tal, ¿no? La actividad minera a nivel de la escalada del ciclo económico empieza a generar sus réditos con ya la explotación. La explotación y también la exploración, pues van a dar justamente estos réditos porque, primero que nada, la exploración va a ser una de las primeras evidencias que van a permitir justamente asegurar una proyección económica peruana a nivel, obviamente, de estos conceptos a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque si la exploración es satisfactoria, evidentemente, pues el titular va a estar convencido de poder extraer, ¿no? Cabe destacar que la exploración justamente tiene por objeto conocer, ¿no?, ya a nivel detallado si el yacimiento minero puede tener obviamente una condición de explotable en el tiempo, ¿no? Esto puede justamente asegurar inversión tanto en el mundo y a futuro, sobre todo en el caso peruano, ¿no? Luego de ello va a involucrar obviamente ya la propia construcción de la mina y eso va a involucrar evidentemente pues inversión, ¿no?, empleo e impulso del PBI, ¿no? Inversión y empleo evidentemente porque se traduce en la serie de servicios directos e indirectos y de personal que se va a requerir para tal efecto, ¿no? Y a nivel de explotación porque ya justamente cuando esto suceda la producción minera va obviamente a desencadenar una serie de situaciones como justamente servicios asociados, demanda de personal, y esto evidentemente luego de haber realizado la exportación del recurso mineral va a generar pues impuestos, ¿no? Impuesto a la renta de tercera categoría y los impuestos a las sobreganancias mineras, ¿no? Posterior a ello también van a estar el tema del canon minero y las regalías mineras, que todo esto evidentemente van a ir a las arcas del Estado. Con ese dinero, pues el Estado va a servir luego para realizar la transferencia a los gobiernos subnacionales, ¿no?, empezando por la municipalidad del lugar, pasando luego por el gobierno regional y la universidad pública del lugar donde se desarrolla el proyecto. Y esto se va, pues obviamente, a reproducir, por ejemplo, en más colegios, más hospitales, más carreteras, también más investigación científica en el caso de las universidades públicas, según sea el caso. Por tanto, la actividad minera pues no es únicamente explotar, extraer recursos y simplemente obtener
un beneficio propio. En realidad sigue, obviamente, esta lógica de la economía social de mercado planteada en nuestra Constitución, y bajo esa línea, pues evidentemente esta extracción y evidentemente el beneficio que se haga del recurso minero va obviamente a generar pues un beneficio indirecto a nivel obviamente de proyectos de infraestructura, obviamente teniendo este recurso obtenido justamente de la sobreganancia, el impuesto a la renta, la regalía, entre otros, ¿no? Esto también se refleja obviamente a nivel de demanda de concesiones, ¿no? Ya habíamos adelantado que a nivel de demanda ha habido un incremento, pero esto no se traduce directamente que ese incremento de concesiones involucre una extracción directa, ¿no? Antes bien, lo que involucra es justamente pues un gran interés por parte de un inversor de mantener en el lugar una concesión vigente porque tiene una proyección a futuro de desarrollar dicha inversión. No obstante ello, no todo es tan pues óptimo ni tan evidentemente pues atractivo para un escenario empresarial, económico y social, porque evidentemente pues existe, ¿no? Y no se puede desconocer justamente los efectos secundarios que puede llevar, ¿no? Puede justamente desencadenar, ¿no? O un retroceso en esta inversión o directamente pues una paralización de la misma producto quizás de actividades mineras no sostenibles o, aunque más, con mayor razón, quizás de una mala relación con las comunidades, ¿no? A tal punto que ya por el año, si mal no recuerdo, 2018 se hizo una encuesta, ¿no? Concretamente planteado y enfocado en titulares de las unidades mineras, en las cuales justamente pues, le preguntaba, por ejemplo, los principales retos, ¿no? Y ya desde ese año, incluso desde antes, porque el tema de conflictividad tiene larga data en el caso peruano, ya reflejaban justamente este escenario de importancia, ¿no? Uno de los temas que genera uno de los grandes retos con las empresas es justamente los acuerdos con las comunidades locales, ¿no? Esto es así porque tenemos una estructura normativa basada en comunidades. Primero, tenemos un sistema de gobierno de las comunidades que cambia cada 2 años, y eso involucra, pues, quizás hacer un renegociamiento con el nuevo presidente comunal, ¿no? Basado obviamente pues en los intereses particulares que éste tenga, pero sin desligar obviamente el sentir de toda la comunidad a nivel de asamblea. Eso involucra que un mal relacionamiento pues ciertamente conlleva una potencialidad de conflicto socioambiental. Otro tema también importante que sigue siendo, y hasta la fecha diría yo, de gran preocupación, es justamente la incertidumbre de los procesos y permisos a nivel de impacto ambiental, ¿no? En el 2016, el Perú hizo un esfuerzo a nivel normativo para poder ciertamente trascender a esta tramitología y permisología en general que se requiere para ejecutar un proyecto minero, y a razón de ello pues no reguló lo que se denomina certificación ambiental global o interambiente, pero que en la práctica, pues, las estadísticas demuestran que este procedimiento no ha sido, ¿no?, uno de los más demandados, toda vez de que esto es un procedimiento que sigue siendo a solicitud de parte. El proceso de integra ambiente, como su nombre lo indica, integra, más no simplifica, obviamente, la serie de permisos que se requieren a nivel ambiental, ¿no? Cuando digo permisos a nivel ambiental, no solamente me estoy refiriendo al tema del estudio de impacto ambiental. Cabe destacar que en el tema ambiental se requiere una serie de permisos a nivel forestal, si corresponde, a nivel de recursos hídricos, que sí corresponde siempre,